Hola chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Quiero comenzar mostrándoles estas imágenes que son de julio del 2022, fecha en la que yo partí prácticamente con mi canal de YouTube. Así era como se veía mi cocina en aquel entonces, chicas. Estaba hecha con madera rústica que no estaba cepillada. El piso era aún un radiel sin terminaciones y estaba todo así como a medio terminar. Como pueden ver, tenía todavía el lavaplato con la encimera en esa pared y estaban juntos. Con decirles que ni siquiera sabía cómo se grababa, chiquillas, porque yo estaba utilizando el celular de manera vertical y después aprendí que se usaba de manera horizontal. Este era el mesón que yo tenía como una especie de isla, que también lo hice yo en ese entonces, y que tenía como cubierta era porcelanato lo que tenía arriba, chiquillas. Así es que comenzó esta historia de mi cocina, de las transformaciones, de las cositas que yo les fui haciendo, y aquí es donde yo les quiero mostrar cómo fue creciendo, cómo fue cambiando, cómo con cada detalle he logrado llegar hasta la cocina que tengo hoy día, que quizás no será la gran cocina, chiquillas, pero la verdad es que quiero que noten la diferencia de aquel tiempo con el de ahora. Miren, yo tenía un lavaplato chiquitito y ni siquiera tenía bien colocada la llave porque ese lavaplato, chiquillas, no tenía el hoyito donde yo pudiera firmar la llave. Entonces la tenía que dejar por el lado. Eso hacía que yo tuviera muchas filtraciones de agua. Por aquel entonces ya me había comprado esta máquina que corta cerámico y yo estaba tratando de colocarle por ahí por el ladito, para que no filtrara tanto. Eran mis primeros comienzos, chiquillas, tratando yo de hacer cosas. No, yo no sabía mucho. Hoy día tampoco sé, pero sé más de lo que sabía en ese entonces. Yo comencé aprendiendo mucho de YouTube, chiquillas. Veía mucha gente que hacía cosas y yo trataba de imitar. Era mucha mis ganas de poder ir transformando con mis propias manos mi cocina y con mis propios recursos. Así es que comencé con este tema, como les digo, en estas transformaciones que mi cocina ha tenido. Aquí yo estaba colocando, como les contaba, porcelanato para que la cocina se fuera viendo igual como se veía el mesón que yo tenía en ese entonces como isla. Así es que así es esta historia entre mi cocina y yo. Como pueden ver, chiquillas, estos fueron mis primeros inicios pegando porcelanato, pegando cerámica, y yo estaba súper contenta porque la verdad es que sentía que me había quedado bastante, bastante bien. Se veía muchísimo mejor de cómo estaba la madera, que se estaba pudriendo, donde le llegaba mucha humedad, y así lograba ver yo el resultado final en aquel entonces. Y de verdad que cada vez que yo avanzaba un poquito más, chiquilla, era para mí una felicidad enorme. Ya, chicas, en agosto del 2022 yo ya estaba un poco aburrida de la madera esta. Se ensuciaba mucho, no lucía. Como les digo, no era una madera que estuviese cepillada. Las paredes estaban horribles, chiquillas, horribles. Así es que en ese entonces comencé a comenzar a pintar todos estos ladrillos, que era una rutina, chiquillas, de cada cierto tiempo, porque estos ladrillos se llenaban muchísimo, muchísimo de grasa. También fue el tiempo en que comencé a cambiar la ventana. Era, como pudieron ver, una ventana simple, sencilla, con un marco aluminio, y comencé a colocarle todas estas molduras para que tomara otro tipo de aspecto. Yo quería que se viera como una ventana de esas como de campo, chiquillas, con cuadritos, con molduras. Y yo, ustedes han visto siempre que trabajo mucho con estas molduras. Yo me puse a cortar molduras y a pegarlas a la ventana, a colocarle marcos. Siempre he intentado que esta ventana tenga marcos, chicas, porque siento que de esa manera tomaba más prestancia y se veía más bonita. Y la verdad, chiquillas, es que yo quedé fascinada con el resultado en aquella oportunidad. Me gustaba muchísimo, muchísimo. La disfruté por harto tiempo la ventana así. Y no descarto que en un futuro lo vuelva a hacer porque de verdad que a mí me encanta, me encanta. Ya sí, en ese entonces yo había cambiado, chicas, el color de los muebles, ya estaba pintado así, había colocado cerámico, como les comento,
y las paredes ya se veían limpias, blancas, tenía una repisa que era más cortita, y así se veía mi mueble, también lo pinté, y estos eran los primeros comienzos, chiquillas, de esta transformación. Chiquillas, mi cocina duró exactamente así 8 meses y ya en abril del 2023 sentí la necesidad de hacer un nuevo cambio. Ya no quería tener este mueble allí porque me costaba, no podía abrir los cajones y porque yo siempre les he contado, chiquillas, que soy una persona que necesita estar en un constante movimiento. Así es que yo ya me había tomado la decisión y comencé a despejar absolutamente todo, a vaciar, a sacar cosas para empezar a desarmar. Como pueden ver, yo ya aquí tenía todo el mueble afuera y a medida que yo voy desarmando, chiquillas, me voy dando cuenta de que hay cosas que no puedo hacer, que hay cosas que sí me van a resultar, que no resultan como yo me las imagino. Entonces fui cambiando absolutamente todo y comencé a idear esta especie de mueble esquinero, que fue como la primera vez que yo hice un mueble esquinero. Me di cuenta que ya no quería un mueble para el horno y para el microondas y que lo que realmente necesitaba era un mueble para la mercadería. Y estos son los primeros inicios, chiquillas, de mi alacena, que es la que tengo hasta el día de hoy. Así comenzó la idea de tener un mueble para la mercadería. Y aquí ya estoy intentando colocarle estas puertas que conseguí en el Rincón del Cachureo, que en todo este proceso, chiquillas, siempre fue mi mejor aliado, porque yo ahí conseguía y sigo encontrando el material que me ha servido mucho en todo este proceso. Como por ejemplo, en esta oportunidad aquí a este mesón le estuve colocando por mucho tiempo piso flotante, chiquillas. Y así es como ya se veía esta transformación. Saqué toda la madera, todos los muebles de color verde y esto era como se veía ya mi cocina con todos estos nuevos muebles que, como les digo, fui haciendo gracias a la madera que yo conseguía en el Rincón del Cachureo, chiquillas. Em, Miren, así es como se ve. Este mueble lo tengo hoy día en la isla, en mi actual isla, chiquillas, pero en ese entonces lo utilicé por mucho tiempo de mesón y cambié las repisas y fui transformando todas las esquinas, chiquillas, y así poco a poquito fui sacando el color verde. La isla seguía igual, pero la isla luego la transformé, chiquillas, con piso flotante. También le coloqué piso flotante abajito y bueno, más adelante les voy a mostrar cómo va quedando, pero la isla también tuvo un cambio, como les aparece en este anuncio que les colocaba en el video de aquel entonces. Aquí les muestro este piso flotante, chiquillas, que fue lo que usé para revestir la isla en aquel entonces. Y este era el resultado, miren. Así quedó. Como les digo, chiquillas, yo voy mirando estos videos, me voy acordando de los procesos y de verdad que me gusta mucho trabajar en este tipo de cosas y me siento súper contenta de ver cómo iban cambiando, cómo fue transformándose cada espacio de mi cocina. Aquí de verdad que me gustaba. Yo terminé por sacar todo el porcelanato de todos los mesones, chiquillas. Aquí tenía este tipo de isla, yo abajito guardaba las ollas, arriba tenía una repisita más pequeña y lo único que me faltaba cambiar, chiquilla, eran estos cajones que seguían siendo verdes y seguían con la madera antigua. Así es que así se veía por el lado del refrigerador. En ese sector, en ese mueble, había dejado el microondas porque como ya había desarmado el otro, tenía que buscar un lugar donde encontrarlo. Con el tiempo, chiquillas, este microondas se me echó a perder y lo tuve que sacar. Aquí está mi refrigerador que, como también ustedes saben, hace muy poquito lo tuve que cambiar. Y así se veía la cocina. Miren, con la nueva transformación, ahí está la alacena y ya había tomado un nuevo color, una nueva textura. eh, las puertas eran más fáciles de limpiar porque esta era madera melamina. Así es que yo estaba contenta, chiquillas, muy, muy contenta con cada pasito que iba dando en mejorar mi cocina, muy, muy alejada de pensar en piso, en paredes, chiquillas, pero como pueden ver, los sueños sí se pueden hacer realidad.
Ya chiquillas, les voy a mostrar de dónde yo compro la madera con la que de repente hago arreglos en mi casa. Miren, por ejemplo, son todas cajas de muebles. La verdad que no sé si se ve bien, me molesta mucho el sol, pero son todas cajas de muebles de tiendas que fueron sacando, desechando. Y aquí está todo. Entonces de repente uno viene y saca de aquí las tablas. Yo sé que así a simple vista se ve terrible, es un caos, pero debajo de todo este cachureo de repente se encuentran cosas bastante buenas. Y yo vine a buscar nuevamente las cositas que me faltan para terminar algunas puertas y eso. Miren, por ejemplo, aquí está lleno de sillas bien bonitas, pero ahí están, es cosa de buscarlas, limpiarlas, ponerles patas. Y miren, es un lugar enorme, así se ve. Ahí tienen cerámica y por allá está donde yo compré el piso flotante, que ahora ya la verdad que no queda mucho, es bien poquito. Este día que estuve en el cachureo me encontré con esta banquita y no pude resistir comprarla. Me la vendieron muy barata, en 4.000 pesos, solo porque una de las patitas estaba... no. Voy a mostrar cómo voy con la isla. Tengo la estructura prácticamente lista. La verdad que partí, según yo, haciéndole unos pequeños cambios, pero la verdad que terminé desarmándola por completo. Y así seguía yo, chiquillas, transformando mi isla. Le había colocado esta madera porque sobre ella le iba a colocar piso flotante, porque de esa manera la iba a revestir. También estuve cambiando por ese entonces las puertas de este lavaplato, que era muy pequeñito, como pueden ver era de un solo espacio, así que también estuve cambiando eso y poco a poquito, chiquillas, iba yo haciendo cambios y así fue como se veía el resultado final. Chiquillas, miren, yo ya la verdad es que se me había olvidado cómo se veía la isla. En ese entonces, como les cuento, le coloqué piso flotante de color gris, de un gris muy clarito, chicas. Entonces se veía así como muy blanquita. Y las puertas de lavaplato también tenía, les coloqué 2 puertas. Entonces, miren, así estuvo quedando. La verdad es que el piso flotante me ayudó muchísimo por harto tiempo a que la estructura, que las partes de arriba de mis muebles se vieran más bonitos, no se vieran tan, tan sin terminación, tan en bruto. Así es que de verdad, chiquillas, que yo me ayudé mucho con este tipo de material y así se veía mi nueva isla. Ya la había colocado, le había cambiado los cajones y los cajones eran iguales a los de las puertas, entonces ya se veía todo más uniforme. Y así tuve mis muebles por harto tiempo, chiquillas. Creo que de esta manera me duraron un par de meses más y así es como se veía la cocina. Bienvenidas a un nuevo video. Hoy es martes 8 de agosto y yo ya aquí empezando el día. Va a estar bonito, va a haber solcito, así es que eso se agradece mucho. Como pudieron escuchar a mi yo del pasado, chiquillas, ya era 8 de agosto y aquí me pueden ver comprando estas molduras que a mí siempre me han servido mucho para transformar eh, la, el montón de cosas que a mí me ha gustado transformar, chiquillas. Siempre me apoyo en estas molduras y en esta oportunidad algo que yo tenía entre ceja y ceja era cambiar la puerta de la cocina porque de verdad que se veía muy fea. Yo ya venía cambiando muebles, arreglando de a poquito y sentía que la cocina, chiquilla, que la puerta de la cocina era algo que estaba muy al debe. Así es que yo allí con estas molduras quería transformarlas porque tenía muchas ganas de tener de estas puertas que tienen como ventanitas de vidrio, chiquillas.
imitando como lo que hice en la ventana. Así es que yo aquí ya me puse de cabeza a trabajar en eso y les voy a estar mostrando cómo quedó en aquella oportunidad ese arreglo. Play my emotions like a pair of puppet strings. Y chiquillas, exactamente 28 días después de yo estar arreglando la puerta, camino al supermercado, chicas, me encontré esta puerta que ustedes ven aquí, que es la actual puerta que yo tengo en mi cocina. Yo la verdad es que no lo podía creer porque yo anhelaba, ansiaba una puerta así, chiquillas, y de repente estaba ahí en la calle botada frente a mí. Y la verdad es que yo no lo resistí, me la traje. Para mucha gente era basura, chiquillas, pero yo veía mucho, mucho potencial. Yo sabía que ese hueco horrible que tenía ahí lo podía tapar. Así es que yo estaba súper, súper contenta y ya me había puesto con la idea de comenzar a transformar esta puerta para dejar la puerta que hoy en día ustedes ya conocen. Como vieron también en la imagen, ya había llegado mi copito a nuestras vidas y ya era ahora también parte de mi casa, mi perrita preciosa. Así es que aquí las dejo viendo cómo hice esta pequeña transformación de mi puerta. Para septiembre del 2023, chiquillas, yo tenía este tipo de lavaplato, que la verdad era bien pequeñito y lo que más incómodo tenía, chiquillas, es que no tenía el hoyito para afirmar la llave. Cuando lo compré no me fijé en eso, chiquillas, y por mucho tiempo tuve que arreglármelas para colocar la llave por el costado y era muy, muy incómodo. Y lo otro, chiquillas, es que como tampoco tenía para colocar la loza una vez que uno la lavaba, tenía que estar ocupando otro espacio y la verdad que se me incomodaba bastante. Por esa misma fecha, chicas, fui a la casa de mi amiga Panchita y ella me regaló este nuevo lavaplato, que es el que estoy usando hasta el día de hoy. Me ha servido muchísimo, yo estaba muy contenta porque obviamente tenía el orificio, la llave quedaba bien puesta y tenía el espacio para colocar la loza una vez que yo la lavaba. Obviamente se estrechó un poquito el espacio, quedé muy muy apegada a la encimera, pero esto también fue lo que gatilló, chiquillas, mis ansias y mis ganas para sacar de allí el lavaplato y comenzar con la idea de querer trasladar el lavaplato hacia el sector de la ventana. Una de las cosas que yo más quiero, chicas, es mover el lavaplato de posición. El lavaplato está allí y ya no lo quiero allí, chicas, ahora lo quiero acá. Y por ese entonces también, chiquillas, nace la idea y las ganas de tener una repisita como las que yo siempre veía en Pinterest, de estas repisas como estilo campo. Y la verdad es que yo tenía siempre hartas maderitas y comencé a tratar de hacer la mía propia. Así es que estos son los primeros inicios de aquella repisita que ustedes después con el tiempo vieron que yo fui modificando, pero es así como comenzó todo, chiquillas. En el año 2024, en septiembre, tuve mi primera repisa, que es una de mis repisas regalonas. Ya, chiquillas, y así es como finalmente quedó la repisa en aquel entonces. Yo al principio le coloqué una cenefa, una cortinita, y la verdad es que me gustaba mucho, mucho cómo se veía. Ya una vez decorada, chiquillas, se veía más bonita todavía. Me encantan a mí este estilo de repisas, así es que yo estaba feliz. Y a fines del año 2023, chiquillas, es así como ya estaba mi cocina.
Ya yo veía cambios, notables cambios, chiquilla, estaba contenta y como les dije, ya había nacido en mí la idea de cambiar el lavaplato de posición. No era cualquier cambio, chiquillas, porque no es como un mueble que uno podía mover para acá, para allá. Esto tenía que ver literalmente con las cañerías, pero como yo siempre les he dicho, chiquillas, soy de ideas fijas y yo todos los días pensaba cómo se puede hacer, cómo se puede hacer. Y gracias a Dios, chiquillas, a comienzos del 2024 pude comenzar con este proyecto, pero como les digo, yo ya durante ese tiempo había visto bastantes cambios en mi cocina. Exactamente el 9 de abril, chiquillas, del 2024 comencé a desarmar el mueble para hacer el espacio del lavaplato. Necesitaba romper el suelo para hacer el tema de las cañerías. Yo comencé haciendo eso, pero obviamente, chiquillas, yo no iba a terminar. Esto lo terminó el papá de mis hijos, comenzó a hacer esa zanja. Y una vez que la zanja estuvo lista, miren aquí, para instalar las cañerías. Todo este tiempo, chiquillas, fue esto un caos terrible, no tenía muebles, estaba todo lleno de tierra, de polvo. Pero yo sabía que esto iba a ser así y estaba súper clara de que una vez que esto pasara, yo iba a estar súper contenta porque por fin iba a tener el lavaplato al otro lado. Este fue el comienzo, chiquillas, de un montón de cambios que vinieron muy juntitos aquí en mi cocina. Por acá yo ya tenía todo cerrado y ya había comenzado a colocar las nuevas tarimas para estar colocando el futuro piso. Eso no fue al tiro. Yo necesitaba colocar aquí tarimas, chicas, porque este radiel estaba bastante disparejo, entonces iba a quedar mal el piso. Fui trabajando, cortando palos, cortando madera y finalmente, chiquillas, toda la cocina quedó cubierta de estas tarimas y estuve, la verdad que cerca de un mes, quizás más, chiquillas, con estas maderas así, esperando a tener el dinero para comprar el piso nuevo. Días de harto trabajo, por fin, tengo terminada la tarima aquí en la cocina. Miren, chicas, está limpio y ordenado, que es lo más importante para mí. Quizá no son las mejores condiciones, pero está limpio, como les digo, y está ordenado y puedo trabajar en ella súper cómoda porque abre una puerta y sé lo que hay detrás de esa puerta. Así es que eso me tiene súper contenta después de varios días de harto desorden, de harta tierra, harto polvo. Esto me tiene súper contenta. Además que visualmente, chicas, no tener que ver el piso que tenía me agrada. Así que este es el primer pasito en este largo camino que es llevar mi cocina a como a mí me gustaría que esté, chicas. Eh, con las tarimas para el piso listas, chiquillas, prácticamente me quedé sin muebles. No tenía ningún mesón en que apoyarme y recordé que tenía este especie de librero dentro de esa bodega. Y me di a la tarea de sacar todo lo que estaba ahí para comenzar a limpiarlo porque este iba a ser el mueble que yo iba a ocupar. Mientras tanto, según yo, eh, me iba a servir como apoyo, como mesón. Así es que esa fue la posición en que lo estuve dejando. Y me di a la tarea, chiquillas, de volver de arreglarlo, de pintarlo, porque la verdad es que estaba horrible el pobre. Así es que yo, chiquillas, me fui a Maze, que es otro lugar favorito, en donde yo consigo bastantes materiales para restaurar y arreglar algunas cosas aquí en la casa y que generalmente son mucho más económicos que en otra parte. Así es que yo me traje este papel adhesivo y me di a la tarea, chicas, de comenzar a cubrir todo el mueble con este papel. Ese fue el primer cambio que yo le hice aquí al mueble y la verdad es que sí, para ese momento me sirvió bastante porque cambió muchísimo. También por esos días comencé a hacer un nuevo portaservicios. El que tenía estaba muy feo, así es que con este cuadrito fabriqué uno nuevo y la verdad es que me quedó bastante bien. Es el que estoy usando hasta el día de hoy. Y finalmente, chiquillas, así quedó el mueble con el nuevo papel. Y la verdad es que usé este mueble muy poco tiempo en esa posición porque luego decidí cambiarlo a la posición que tiene actualmente, que es allá al lado de la pared. Esa es la posición que tiene actualmente y el mueble que está ahí, chiquillas, es el
el nuevo mueble que me sirvió de base para mi nueva isla. El lavaplato, mientras tanto, chiquillas, se veía así y así terminaba yo ese día con la cocina. Por mucho tiempo, chiquillas, este mueble quedó así. La verdad es que se veía bastante mal y para poder arreglarlo tuve que sacar todo el mueble del lavaplato. El lavaplato también era algo que tenía que arreglar porque me había quedado muy muy bajito, había que subirlo, es decir, había que hacerle zócalos. Así que aquí ya estaba tratando de solucionar esos problemas. Posterior a eso, chiquillas, el mueble esquinero que tenía en el otro lado lo trasladé para acá y así estuvo quedando y este me gustó muchísimo más. Y es allí donde se me ocurre colocar el mesón que era librero allá atrás. Y ahí saqué el mueblecito que tenía al lado de la cocina y que posteriormente, chiquillas, transformé en mi actual isla de cocina. Bueno, chiquillas, y estos son los inicios de la isla que ustedes actualmente me conocen. Entre este mueble que era de mis hijos y que estaba, como pueden ver, bien abandonado, y lo uní al mueble que estaba allí al lado de la cocina. La fusión de estos dos muebles, chiquillas, es mi actual isla. Este mueblecito era bastante bajito, así es que también tuve que estar haciendo una base para darle altura. Y es así como comenzamos con la creación de este mueble, chiquillas, que la verdad es que a mí me encantan, por eso siempre, siempre trato de hacerme uno. Y finalmente, chiquillas, aquí ya estaba el mueble con la estructura lista y solo me faltaba colocarle la cubierta. Y así es como estaba quedando en ese entonces mi nuevo mueble, chiquillas, el que hasta hace muy poquito me acompañó y estuvo conmigo en la cocina. Miren, ya se veía más bonito, ya la cocina tomaba un poquito más de prestancia, chicas, así es que yo súper contenta.